Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito donde destapamos todos los chismes, los secretos y las curiosidades Moon S jugosas del mundo de la televisión superíndice 3N turca. Yo soy y estoy feliz de tenerlos de vuelta por AQ. Hoy vamos a hablar de un tema que, díganme ustedes, parece no tener fin. Un tema que involucra a dos de las estrellas Moon S brillantes del firmamento turco y lo adivinaron Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Prepu, rense porque hoy vamos a desenterrar un poco de drama, vamos a analizar algunas declaraciones y, por supuesto, a especular un poquito, porque donde hay humo siempre hay fuego. Y el humo alrededor de estos dos, bueno, digamos que no es precisamente una fogata de campamento. Hoy no solo repasaremos las declaraciones de Kerem, sino que profundizaremos en el contexto de la ruptura, analizaremos el impacto en sus carreras y exploraremos las posibles razones detrás de esta aparente animosidad persistente. Además, echaremos un vistazo a la vida amorosa actual de Hande y cómo se compara con su relación anterior con Kerem. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas novedades, los mejores análisis y por supuesto el chismecito Moon ese delicioso de la televisión superíndice 3N turca. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y a compu, con diéresis más menos m en esta aventura. Bueno, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue un autocopyright, tico cuento de hadas, ¿verdad? Se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, y la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, no solo en Turquía, sino en muchísimos pauses, incluyendo los nuestros. Y claro, todo el mundo quería que ese romance de ficción superíndice 3N se convirtiera en realidad. Y Asu fue. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja del momento, los reyes del corazón superíndice 3N de las fans y los protagonistas de portadas de revistas por todo el mundo. Eran la personificación del power couple. Pero como todos los cuentos de hadas, este también copyright N tuvo su final. La presión mediática, la intensidad de la fama y, quizás, diferencias irreconciliables, conspiraron para separar a estos dos astros. La separación superíndice 3N de Hande y Kerem, como suele ocurrir en estos casos, fue un tema muy delicado y se manejó superíndice 3 con mucha discreción superíndice 3N. Nunca se dieron explicaciones claras ni motivos concretos, pero los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas debido a sus crecientes carreras, de la dificultad de mantener una vida privada bajo el constante escrutinio público y, por supuesto, de los inevitables roces que surgen en cualquier relación superíndice 3N. También circularon rumores de terceras personas involucradas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada. Lo cierto es que la ruptura dejó superíndice 3 a muchos fans devastados, quienes habían invertido emocionalmente en la pareja a Anker como cariñosamente los llamaban. Muchos creían fervientemente que su amor era real y duradero, un faro de esperanza en un mundo lleno de relaciones efímeras. La decepción fue palpable en las redes sociales, con hashtags como #Anker Forever transformándose en lamentos y reflexiones sobre la naturaleza del amor y la fama. Y ahora, meses después, copyright ese de la ruptura, parece que Kerem ha lanzado, lo que algunos interpretan como, un nuevo dardo envenenado hacia su expareja. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Pues de unas declaraciones recientes en una entrevista donde hablaba sobre la presión superíndice 3N de los medios y las expectativas del público en las relaciones sentimentales, especialmente cuando ambos son figuras públicas. Esta entrevista, realizada para una revista de renombre en Turquía, ha sido objeto de intenso debate y análisis. Kerem, conocido por su honestidad y su aversión a la superficialidad, se mostró particularmente crítico con el papel que juegan los medios y las redes sociales en la construcción y deconstrucción de las relaciones famosas. En la entrevista, Kerem no mencionó superíndice 3 directamente a Hande, pero algunos fans y medios de comunicación superíndice 3N interpretaron sus palabras como una crítica velada a la forma en que se gestiona superíndice 3 la relación superíndice 3N y la atención superíndice 3N medio. Tica que recibió superíndice 3. Hablo superíndice 3 de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N autocopyright tica cuando estu constantemente bajo el escrutinio público y de CEU superíndice 3 las opiniones externas pueden influir en la dinámica de la pareja.
También Copyright N hizo hincapié Copyright en la importancia de la privacidad y de proteger la intimidad de la relación superíndice 3N. Una frase en particular ha resonado con fuerza: es difícil construir un hogar cuando las paredes están hechas de vidrio. Muchos interpretan esta metáfora como una referencia directa a la falta de privacidad que rodeó su relación con Ande y la dificultad que tuvieron para crear un espacio íntimo y seguro para su amor. Además habló de la deshumanización que a veces experimentan las figuras públicas, reducidas a simples objetos de consumo y escrutinio público, olvidando que detrás de la fachada de la fama hay personas reales con sentimientos y emociones. Claro, todo esto puede sonar muy general y aplicable a cualquier pareja famosa, pero algunos detectaron un cierto tono de reproche, una especie de indirecta dirigida a Ande. Quizás Kerem siente que Ande no defendió superíndice 3 lo suficiente la privacidad de la relación superíndice 3N. ¿O que fue demasiado permeable a las presiones mediáticas? No lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Hay quienes argumentan que Ande, con una personalidad más extrovertida y un uso más activo de las redes sociales, podría haber contribuido involuntariamente a la exposición mediática de la relación. Otros, sin embargo, defienden a Ande argumentando que simplemente estaba siendo ella misma y que Kerem, quizás con una visión más tradicional de la privacidad, no supo adaptarse a la realidad de una relación en el siglo XXI. Pero lo que es cierto es que estas declaraciones han reavivado la copyright mica y han vuelto a poner a Ande y Kerem en el centro de la atención superíndice 3N. Las redes sociales han explotado con debates acalorados, teorías conspirativas y análisis exhaustivos de cada palabra pronunciada por Kerem. La etiqueta almohadilla Kerem Ande sigue siendo trending topic, demostrando que a pesar del tiempo transcurrido, el interés por esta pareja sigue vivo. Y hablando de Ande Eru párrafo el copyright ¿sabemos de ella? Pues como todos sabemos actualmente Ande estuvo en una relación superíndice 3N con Hakan Sabank, un empresario turco de una familia muy conocida y poderosa. Su relación superíndice 3N ha sido mucho más discreta que la que tuvo con Kerem, aunque también Copyright N ha generado bastante interu copyright ese medio tico. Ande parece estar muy feliz y enamorada, y se la ve radiante en todas las fotos que circulan de ella con Hakan. Se les ha visto viajando juntos por el mundo, asistiendo a eventos exclusivos y disfrutando de momentos íntimos lejos del ojo público. Esta relación, a diferencia de la anterior, parece estar construida sobre una base de mayor privacidad y control sobre la información que se comparte con el mundo. Algunos analistas de la farándula turca sugieren que Ande ha aprendido de sus errores pasados y está decidida a proteger su nueva relación de las presiones mediáticas que tanto daño le causaron en el pasado. Ahora, antes de que sigamos profundizando en este culebro superíndice 3N, quiero aprovechar para hablarles de otra serie turca que, aunque no estuvo directamente relacionada con el tema de Ande y Kerem, su que comparte algunos elementos en común: el drama, el romance y la pasión superíndice 3N desbordante. Me refiero a Aik Memnu. Esta es una de las series turcas más populares de todos los tiempos, un club psico que ha sido adaptado en varios pauses y que sigue generando pasiones aún más menos os despu copyright, ese de su emisión superíndice 3N original. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, los límites de la moral y la devastadora fuerza del deseo. Aik Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el estatus de Adnan, pero pronto se da cuenta de que no lo ama realmente. Entonces conoce a Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y entre ellos surge una pasión superíndice 3N irrefrenable. Al igual que la historia de Ande y Kerem, Aik Memnu nos recuerda que la fama, la fortuna y la belleza no son garantía de felicidad, y que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden estar plagadas de secretos, mentiras y traiciones. Los actores principales de esta serie son Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kuanu Párrafo Tatatui, que interpreta a Belul. Ambos actores estuvieron espectaculares en sus papeles y la química entre ellos es electrizante. Aik Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de amor, pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y venganza que te hará reír, llorar y emocionarte hasta lo ese profundo de tu ser. ¿Por qué copyright menciono a Aik Memnu a Q? Pues porque al igual que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem,
esta serie también copyright en generu superíndice 3 muchísimo interu copyright ese medio tico y comentarios de todo tipo. La gente se volcó superíndice 3 con la historia de Viter y Belul y opinaba sobre sus decisiones, sobre sus errores y sobre sus sentimientos. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos social y cultural que trascendió superíndice 3 la pantalla y se colu superíndice 3 en las conversaciones cotidianas de la gente. La obsesión del público con la vida privada de los actores principales también se intensificó, creando un paralelismo inquietante con la situación que vivieron Ande y Kerem. Y ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué copyright podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Pues sinceramente es difícil saberlo. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y tienen una carrera prometedora por delante. Ande estuvo feliz en su nueva relación superíndice 3N y Kerem estuvo enfocado en sus proyectos profesionales. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan. Y la llama entre Ande y Kerem fue tan intensa que es difícil creer que se haya apagado por completo. Si bien es poco probable que vuelvan a estar juntos, la historia de su amor y su ruptura seguirá siendo un tema recurrente en la prensa del corazón turca. Por supuesto, esto es solo especulación superíndice 3N. Quizu ese Kerem simplemente quiero expresar su opinión superíndice 3N sobre la presión superíndice 3N mediu tica en las relaciones y sus palabras fueron malinterpretadas. Quizu ese no hay ningún dardo envenenado dirigido a Ande y todo es una invención superíndice 3N de los medios y los fans. Pero du superíndice 3 de quedaru a la diversión superíndice 3N si no pudiu copyright, ramos especular un poquito. La verdad, como siempre, es un terreno resbaladizo y es probable que nunca conozcamos la versión completa de la historia. Pero no nos quedemos solo en el drama, vamos a recordar otro exitazo turco que también copyright en Revolución superíndice 3 la televisión superíndice 3N. Me refiero a Muteayem YZYL. Esta serie Istu superíndice 3 rica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Süleyman el Magnífico, y nos cuenta la historia de su amor por Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie destaca por su impresionante recreación histórica, sus intrigas palaciegas y sus apasionantes historias de amor. Muteayem YZYL es una serie espectacular, con una producción superíndice 3N impecable, un vestuario deslumbrante y unas actuaciones memorables. Los actores principales, Ali Tergenu Párrafo como Süleyman y Meri Muzerli como Hürrem, estuvieron simplemente magníficos en sus papeles. La serie es una mezcla perfecta de historia, drama, romance y acción superíndice 3N, y te engancha desde el primer capítulo. Al igual que Ask Memnu, Mutesem YZYL, nos muestra cómo el poder y la fama pueden corromper incluso el amor más puro. Muteayem YZYL, también copyright en generu superíndice 3 muchísima polu copyright mica en su momento, ya que algunos sectores de la sociedad turca la consideraban una falta de respeto a la historia y a los valores tradicionales del país. Pero a pesar de las críticas, la serie fue un con diéresis copyright sito arrollador y se convirtió superíndice 3 en una de las vistas de la televisión superíndice 3N turca. La controversia, lejos de perjudicarla, contribuyó a aumentar su popularidad y a consolidarla como un fenómeno cultural. Y ahora, para terminar, quiero hablarles de una serie de ese reciente que también copyright N ha dado mucho de copyright hablar, Yark. Esta es una serie de suspense y drama judicial que cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin, una abogada audaz y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. La serie aborda temas complejos como la corrupción, la justicia social y la lucha por la verdad. Yark es una serie muy bien escrita, con unos personajes complejos y bien definidos, y una trama llena de giros inesperados. Los actores principales, Kaan Urgankoğlu como Ilgaz y Pınar Deniz como Ceylin, tienen una química increíble y sus interpretaciones son impecables. Yark es una serie que te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final, y que te hace reflexionar sobre la justicia, la moral y la condición superíndice 3N humana. Al igual que las otras series que hemos mencionado, Yark también copyright N ha generado mucho debate y comentarios en las redes sociales. La gente se identifica con los personajes, se preocupa por sus problemas y opina sobre sus decisiones. La serie se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 menos social y cultural que demuestra el poder de la televisión superíndice 3N para conectar con el público y generar conversaciones importantes.
Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan disfrutado de nuestras especulaciones sobre Hande y Kerem. Recuerden que todo esto son solo rumores y opiniones personales, y que la verdad solo la conocen ellos. Quizás en el futuro Hande y Kerem decidan romper su silencio y compartir su versión de la historia. Hasta entonces seguiremos especulando y disfrutando del drama y la pasión que caracterizan a las series turcas. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis contenidos. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que realmente hay un dardo envenenado dirigido a Hande? ¿Él es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué serie turca creen que merece más reconocimiento internacional? Compartan sus ideas y teorías en los comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que esa gente pueda disfrutar de nuestro contenido, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asume ayudar a seguir creciendo y a traerles vídeos interesantes y entretenidos sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.